Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Rafa Carkenovi patrocina esta reacción. Tenemos a Beyond the Black. Bueno, y God is Dead. Sería el título de la canción. Bueno, son alemanes, por lo que veo. Y bueno, es metal sinfónico y power metal. Supongo que dependiendo de la canción, pues van tirando para un lado o para otro, o incluso mezclando, no lo sé. Jennifer Haben, voz, teclados, guitarra, Chris Hemsdorfer, guitarra, guitarra líder será guitarra solista, claro, y voz, Me imagino. sí, 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 y voz desde 2016, Toby Lodes, guitarra rítmica y coros desde 2016, Kai Chernsky, batería desde 2016, Stefan Herkerhoff, bajo del 16 al 21. Dice, actualmente carecen de bajista oficial, entiendo, empleando uno de soporte. Esta banda, formada por Jennifer Haven en 2014, con solo 18 años, tras dejar la girl band de pop adolescente Sapphire. Tiene un gran hito de hacer su debut en vivo ese mismo año, nada menos que en el Wacken Open Air como banda de soporte de Saxon y Hell. Ni siquiera habían publicado aún su primer álbum. Otra curiosidad es que en 2016 la banda cambió a todos sus miembros de golpe, dice que no sabe los motivos, quedando como banda definitiva y mejorada desde entonces, salvo por un teclista que solo estuvo del 16 al 18. La propia Jennifer toca los teclados desde entonces, ya sea en vivo o en pistas pregrabadas. Llevan 5 álbumes y recientemente sacaron una canción con Asami como invitada. Esto, Toma ¿habrá, ya. habrá vídeo de esto? Ya se nos, ya se os pasará más adelante, entonces entiendo que sí. De un concierto en Rusia en 2018. Vale, de acuerdo. Pues mira, genial. Em, Qué vamos a... fuerte, ¿no? Que cambien todos los miembros a la vez. Sí, 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 sí. Algo gordo ha tenido que pasar, ¿eh? Para decir, a la mierda, Todo fuera. todos fuera. Venga, pues vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Amazing. Thank you for having us. The next song we want to play for you is a song from the new album. You know the album. So, yeah, this song is released today. You can find it in the internet. So now you hear it live. And the song is called My God Is Dead. Walked across the desert a thousand miles, and every second cost me a thousand lives. And I close my eyes and I paid the price. All of nature's beauties are rough and died. Promise me the heavens
Bien, te hacía el gesto porque me sonaba un cello pregrabado, ¿no? Porque digo, no, nadie está tocando el cello ahí en el escenario. Está claro que el teclado lo toca ella, lo toca muy bien y me ha sorprendido gratamente la sensibilidad con la que canta, la afinación, el tono de voz. Es una voz muy, muy trabajada. Se nota cuando son cantantes que incluso cantando lo más sencillo ya se nota la gran técnica que tienen y el control absoluto Sí, de sí. su voz. Sí, sí, sí. Además, esa intro con piano me ha recordado mucho a Evanescence, Sí, sobre la todo canción también, de My Immortal. claro, además con los coros que ha hecho aquí el compañero, Y, cuando y hayan hecho el digo, cambio. mira, digo, mira, mira. Sí, sí. Muy bien. Bueno, este My God is Dead, bueno, yo entiendo que no es Dios en sentido literal, ¿no? Yo creo que se refiere a tener fe en algo más grande, en valores, tal vez en una persona en la que apoyarse como pilar emocional. em, O bueno, o creer en ti mismo, ¿no? Es decir, como soporte de... Al final, Es que pueden ser muchas cosas. nada, tío, en este mundo aparecemos solos y morimos solos, así que contamos con nosotros mismos y ya está. Además, de verdad. Así que, bueno, pues no sé exactamente a lo que se referirá. Puede que sea una pérdida, una crisis existencial y, bueno, necesita ir reponerse de algo. Em, bueno, de hecho es que hay algunas frases que dice todo lo que he creído se ha ido. Así que bueno, pues supongo que va por ahí el tema. Bien, en cuanto a la musicalidad, por decirlo de alguna manera, bien, bueno, pues se nota, ¿no? Se notan esas influencias. No sé ahora mismo porque lo he cortado antes de tiempo, antes de que se pueda desplegar algún solo, pero bueno, el cambio que han hecho de la parte más suave, más melódica a lo que tú dices, un tono más parecido a Evanescence, por hacer alguna comparación, es decir, siempre las comparaciones son odiosas, pero bueno, Sí, ¿no? siempre buscamos algún grupo de referencia con el que poder hacer algún tipo de comparación, ¿no? También te digo que esta cantante, mira que todavía creo que puede hacer alguna demostración de poderío en cuanto a voz, pero creo que es muy, muy buena cantante. Es decir, me da esa impresión. ¿Sabes lo que te digo? Es como, Sí, sí. sería la típica que en los concursos de esto de tipo La Voz y demás, que empezaría a decir una frase y ya estaría yo pulsando el botón, ¿vale? Para girarme y decir, adelante, estás dentro. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Turn to the sky.
Bueno, aquí ha habido otro cambio. Ha cambiado la tonalidad, me parece. Y bueno, el registro de ella no es de soprano, ¿vale? Es decir, no tiene además ese deje lírico como puede ser en otras bandas. No siempre digamos, este estilo necesita una cantante, digamos, lírica, sino que si vas haciendo un tipo de arreglos en concreto, ¿no? Con las canciones, mantienes una estructura determinada, pues entra dentro de lo que es el género. Y ella tiene, pues, una voz que puede encajar con mezzo soprano o contralto ligera, más bien mezzo soprano, diría yo. Es decir, que dentro del rango de las mujeres tiene habilidad tanto para moverse con comodidad por los graves y por los agudos. Entonces, de hecho, su voz natural se mantiene ahí en un término medio En el medio, sí. que se mueve muy cómoda. Además, todo es con voz natural, que me gusta muchísimo. Y tiene unos agudos brillantes, pero no operísticos, ¿vale? Es decir, pero encajan a la perfección con con lo que está haciendo, ¿no? Em, Y lo bueno es que el guitarrista es el que está haciendo los growls, sí, la voz áspera, gritando. sí, sí. Y, y me ha extrañado porque no se le escucha mucho. El primero y el segundo sí, pero luego, no sé, se ha quedado ahí como muy abajo. Mm, bueno, también su labor es de guitarrista, él se acerca al micro y tal vez pues no atina a colocarse donde debe y no se le escucha bien. Ya, y no se le escucha mucho. Ya sabemos que con los micros dinámicos, David, te colocan en otro sitio y de pronto no se escucha, Ya, ¿vale? Es decir, pues el ejemplo, ¿no? Para que ya. veáis Pues que mira, lo- no lo había pensado. los micros dinámicos, si no te colocas delante del micro, el micro no recoge con El calidad sonido. el sonido. Está hecho para eso porque si tuviera un micro de condensador, que son los que se utilizan en estudio, pues se dedicaría ese micro a recoger todo el jaleo del público, a la cantante no se le escucharía y sería un caos absoluto. Em, bueno, lo que decía, está bien que tiene un timbre cálido, algunos dirían que de estos aterciopelado, emotivo, em, y se nota la técnica que tiene porque no peca ni de nasal, ¿vale? Ni de estridente, no empuja el aire de más, intenta evitar el vibrato excesivo, ¿vale? Lo hace cuando hay que enfatizar la emoción y esos detallitos se nota que tiene muy buena técnica, que la Sí, sí. emplea cuando debe hacerlo. El apoyo del diafragma muy limpio, la dinámica muy bien, no comete excesos, no se pone a gritar y descontrolar la voz, es decir, es una cantante muy, muy buena. Em, la banda acompaña muy bien. El bajista, yo no sé qué tamaño tiene, pero le queda el bajo como un mondadientes. Em, Sí, es pequeño. sí, ¿verdad? Sí, menos mal que ha elegido el bajo. Llega a tocar la guitarra y se le queda como un ukelele. Un ukelele. Sí, sí. Y nada, la banda muy bien, pero no me destacan como individualidades, sino como conjunto, ¿vale? Muy compacto todo y ella es la gran protagonista. Bueno, pues retomamos.
Frus- Tengo la sensación de que al batería y al guitarra de pelo corto los he visto tal vez en redes, de estos vídeos que te saltan de Instagram de un minuto y demás, ¿sabes? Tengo la sensación, pero bueno, no me hagáis mucho caso, que últimamente no es que pase yo demasiado por las redes. No tengo tiempo, me faltan horas en el día, básicamente. Sí, sí, eh, David Doy se, fe, ¿eh? David se ríe porque sabe la intrahistoria. Doy fe, doy fe. Sí, 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 sí. Bueno, pues me ha gustado muchísimo. Hemos descubierto una cantante brillante, gracias a Rafa Sí, sí. Carnovi. Beyond the Black. Había dicho yo al principio del vídeo mal el título porque me había comido una M escribiendo, ¿vale? Y decía Ah, yo, bien. eso de I God is Dead, claro, es My God is Dead. Después lo he dicho bien. Así que nada, muy bien. Me parece que la canción em, sabe hacer el comienzo melódico, romper. Hay dos o tres cambios de ritmo, un cambio de tono, creo, y vuelve otra vez a la parte calmada para cerrar el círculo. Así que fantástico. Increíble. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Bueno, por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.